Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo tutorial más sobre el montaje de la impresora 3D Tantilus. Mi nombre es Daniel Díaz, soy miembro de Makespace Madrid y en este tutorial lo que vamos a ver es cómo montar los ejes X e Y que van a soportar el carro del hot-end. En el tutorial anterior veíamos cómo se montaba todo lo que era la pieza del que va a soportar el hot-end, y entonces lo que vamos a hacer ahora es montar junto con las dos varillas y las piezas que veis aquí, pues lo que son los ejes X e Y. Entonces, ¿qué nos va a hacer falta? Por un lado, el carro del hot-end que ya habíamos montado. Por otro lado, dos varillas. Estas son de 180 milímetros, es decir, 18 centímetros. Tienen 8 milímetros de grosor, como se puede ver por aquí. Son de 8 milímetros por 180 milímetros. En la web de Tantilus viene de 170 milímetros, pero bueno, el 180 también funciona, también encajan bien, ¿no? Y luego 4 piezas impresas y otras 4 que son estos rodamientos lineales impresos. Es decir, estas dos, sí, como podéis ver, tienen simetría, es decir, que son dos de un sentido, de un lado, y otras dos de otro lado. Y luego, pues estos cuatro rodamientos, bueno, vendrían a ser parecidos a los rodamientos lineales, que son impresos. Y nada, 4 tornillos de métrica 4. Estos están cortados, los originales eran de 50 milímetros, entonces lo que he hecho ha sido adaptarlos, y ahora mismo tienen pues unos 25-26 milímetros. Es la longitud que va a hacer falta para que funcionen correctamente. Sí que es importante que la longitud sea esa, son 25 o 26 milímetros, porque ahora veremos cómo van metidos dentro de estas piezas, y si es demasiado corto o demasiado largo, pues no funcionaría bien. Y luego, pues nada, 4 arandelas también de métrica 4. Bueno, ahora pasamos a lo que es el montaje. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues os lo voy a mostrar con una de las piezas. Bueno, estas piezas son los soportes de las varillas, estas que veis aquí, ¿no? Las varillas de sujeción del eje X y del eje Y. Entonces, estas varillas van metidas en estos rodamientos, o estas piezas impresas. En principio no debería de ser necesario hacer ningún tipo de fuerza. Si está todo bien calibrado y están bien impresas las piezas, pues el eje se introduce perfectamente en esta pieza de aquí. Y esta pieza, este rodamiento, algo parecido al rodamiento, va introducido dentro del soporte, de este soporte de aquí. El soporte tiene dos partes, o sea, tiene lo que es el orificio, el agujero donde va metido el rodamiento, tiene una parte más ancha y luego la otra parte que es un poco más estrecha, y por aquí no se puede meter. Esta parte de aquí hace de tope, de forma que cuando metemos la pieza, una dentro de la otra, no hay posibilidad de que se salgan. El eje iría introducido aquí, y entonces en el diseño del Tantilus lo que se ha hecho es, pues, para que esto vaya más o menos fijo, porque luego va a ser necesario fijarlo para que no se desplace, o bueno, para el tope sobre todo, es introducir este tornillo de aquí. Por este agujero que tiene la pieza. A ver si se ve bien. Así. ¿Veis?
esta pieza va a sujetar por un lado el eje aquí y por otro lado va a permitir que cruce el otro eje por aquí. Ya veremos más adelante así cómo termina de montarse todo, pero bueno, la idea de esta pieza, el concepto de esta pieza es poder servir de sujeción a los ejes, tanto en X como en Y. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es realizar un orificio que pase. Si veis en la página web de Tantalus se muestra bastante bien en las fotos, y lo que hay que hacer es, bueno, el orificio ya está hecho por aquí, el agujero ya está hecho, que es por donde iría el tornillo de métrica 4, pero lo que hay que conseguir es agujerear también lo que es esta especie de rodamiento lineal. Es decir, que el agujero que hay por aquí llega por aquí y hay que conseguir pues que traspase. Es decir, entonces lo que hay que hacer es coger con una broca de 3 milímetros y os lo voy a mostrar. Con una broca de 3 milímetros, a ver, que se vea más o menos bien. Así despacio. Con cuidado que no se mueva mucho lo que es el rodamiento impreso. Y poco a poco hacer el agujero. Para que luego el tornillo pueda pasar por ahí. A ver. Así. Así. Así, ya está. Como podéis ver, ya está hecho el agujero. Una vez que tenemos ya realizado el agujero dentro del rodamiento impreso, lo siguiente que tenemos que hacer es pues introducir el rodamiento para que coincida con los agujeros y coger el tornillo de métrica 4. Si tenéis la suerte de que el agujero que tiene la pieza impresa coincide con el diámetro del tornillo y no hace falta usar la tuerca, porque cuando el diámetro del agujero es relativamente pequeño y coincide bien, pues la propia pieza hace de tuerca, hace de rosca, se puede hacer una rosca, digamos que apretando un poco con el destornillador, pues no hace falta la tuerca correspondiente. Pero si el agujero este es grande y no hace rosca con el tornillo, pues lo que hay que hacer es introducir en el alojamiento que hay a tal efecto dentro de la pieza una tuerca, para que luego se vaya roscando. Bueno, y más o menos quedaría tal que así. Como ya os digo, a mí no me hace falta, porque la propia pieza ya hace de rosca, con lo cual pues puedo
atornillar sin problemas. Bueno, se me olvidaba un detalle, y es que aquí va también la arandela. Una arandela de métrica 4. La vamos a poner, luego hay que quitarla porque luego ya en el proceso de ajustar todo y de ponerle pues los cables o los hilos que van a servir para la tracción de todo lo que es el carro, pues esta arandela la vamos a tener que quitar, ¿no? Pero bueno, para probar que está todo bien, lo único que tenemos que hacer es, pues nada, atornillar esto y luego tener pues bueno, la habilidad de que coincida el agujero. Yo creo que se puede ver aquí dentro, aquí, que coincida el agujero que hemos hecho con el taladro con el tornillo, de forma que habría que seguir apretando hasta que al final salga o asome un poco el tornillo por dentro del alojamiento donde va a ir la varilla. Esto hay que moverlo un poco y bueno, al final más o menos sale. Vamos a ver. Así, a ver si consigo que se vea bien. A veces no, una vez que se saca el rodamiento, luego el que coincidan todos los agujeros a veces es un poquito tedioso, ¿no? Vamos a ver. Pero al final se consigue. Pero lo único que hay que hacer es eso, alinear los diferentes orificios, el que hemos hecho en el rodamiento con el que hay en la pieza impresa, para que podamos, así, a ver si ahora funciona, para que el tornillo pase a través de los agujeros. ¿Veis? Al final tiene que sobresalir así, más o menos. A ver, se puede ver ahí cómo sobresale ligeramente el tornillo. La idea de esto es que el tornillo este pueda hacer tope contra la varilla, de forma que haga tope y bloquee el paso de la varilla. Bueno, voy a sacar. Y esto es más o menos lo que hay que hacer. Cuando ya tengamos todo, es decir, que al final el trabajo que hay que hacer es con el taladro agujerear los 4 rodamientos impresos, todos estos, y así tendremos ya los 4 preparados. Entonces, una vez que están ya agujereados, voy a mostrar cómo queda. Vamos a suponer que está todo ya con sus correspondientes tornillos y entonces vamos a tener 4 piezas simétricas. Estas y estas. Vamos a tener las 2 varillas. Lo siguiente que hay que hacer es, con el carro del Jotén, las varillas y las piezas impresas con los rodamientos impresos también dentro, es introducir una varilla por un extremo, la otra varilla por el otro extremo, y ahora vamos a meter las piezas. ¿Cómo debe de quedar? Pues esta va por un lado, así, de forma que quede el orificio
por el que se va a meter el tornillo hacia arriba, con la parte plana así, de forma que cuando se desplace el carro quede alineado y no tenga ningún tipo de obstáculo. Si se pone al revés, pues chocaría y se quedaría un poco desplazado. Joder. La siguiente pieza vendría en el otro lado, de la misma forma, que quedaría alineado, de forma que cuando el eje se desplace o cuando el carro se desplace, pues quede perfectamente alineada la pieza con el resto del bloque. Y las otras dos van al revés, es decir, va a ir una pieza aquí con el rodamiento impreso hacia arriba y también lo que es la parte plana mirando al bloque, a lo que es el carro, para que quede, en este caso me chocan un poco los cables, pero la idea es que quede totalmente alineado y cuando se desplace no tenga ningún obstáculo. Y el otro, la otra pieza impresa, la otra sujeción del eje, pues de la misma forma, que quede tal que así, de forma que cuando se desplace quede la cara plana de un lado y del otro y no tenga tampoco nada que le impida moverse a un lado y al otro. Y básicamente esta sería la presentación de las piezas. Luego vamos a tener que ajustarlo del todo y bueno, pero la idea es pues nada, hacerle los agujeros a los rodamientos impresos, comprobar que los tornillos se pueden introducir sin problema en la pieza y llegan ligeramente hasta donde irían las otras varillas, y nada, y ver que se mueven, que se desplazan sin problemas un eje y el otro eje por las otras varillas. Y básicamente este es el objetivo de este tutorial, es decir, montar las 4 piezas con las 2 varillas y bueno, y ver que queda bien. Luego más adelante ya veremos cómo encaja esto en todo lo que es la estructura del chasis de metacrilato con los otros rodamientos y con los otros ejes que hay que introducir. Pero bueno, por ahora con esto está bien para este tutorial. Nada, espero que os guste y hasta la próxima.